A contar de este minuto y aprovechando la inminencia de la noche, usaremos una ganzúa para entrar a robar al diccionario. Radio UH de la Universidad Austral de Chile presenta Trepidante. El arte, los poetas y la poesía del sur. Trepidante. Con ustedes, Cristina Gallardo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Trepidante, nuestra creo que es 6ª temporada ya. Hace mucho tiempo que estamos en esta radio, haciendo patria en la literatura. Programa dedicado, ¿cierto?, a la promoción de la literatura regional y que desde siempre la Radio UH ha estado con nosotros, y en eso tenemos que agradecer al exdirector de la radio, Miguel Millar, a quien le enviamos un abrazo fraterno, y por supuesto a todo el equipo de la radio, ya que fue él quien abrió las puertas para que entren los libros y la literatura a la radio de la universidad. Hoy nos acompaña Martina Pedreros. Bienvenida, Martina. Hola, Cristina. Con buenas nuevas y sí, lindas nuevas. Eso. Viene a presentar la presentación va a ser el sábado, vamos a estar hablando de eso, y viene a presentarnos, ¿cierto?, este libro precioso que es Estado Bisagra. Yo vi la maqueta y ahora lo veo en su producción final y está precioso. Hablemos de Estado Bisagra, pues, Martina. ¿Cómo surge este libro? ¿Desde dónde surge? Surge de varios lugares. Fue un libro que empecé a escribir más o menos el año 2018. Harto rato. Sí, harto rato. El primer poema de este libro que escribí es un poema que escribí después de el asesinato a Catrillanca. Y me empezó a hacer hartas preguntas respecto al Estado, en primer lugar. Y luego, llegó el estallido, llegó la pandemia, y ahí el Estado empezó a tomar otras formas. Y al mismo tiempo los estados mentales de las personas empezaron a hacer, y los estados de salud física y muchos estados, digamos, empezaron a generar capas que yo sentía que no tenían que ver solo conmigo, sino como con la colectividad. Claro. Y entonces principalmente es un libro que escribí en pandemia, que yo siento que fue un espacio temporal y físico de reclusión en la cual muchas personas decantamos muchas cosas, ¿no? Como que no hubo escapatoria más que decantar procesos. Y yo siento que también fue un tiempo en el que para muchas personas fue muy dolorosa esa reclusión o la soledad, o incluso como lidiar con temas de salud mental relativos a eso. Y yo siento que en mi caso, así muy biográficamente, me supuso entrar como en un ciclo de insomnios muy largos, como desvelos, muy prolongados. Y a partir de esos desvelos empezaron a salir poemas. Son poemas que escritos desde el desvelo y también desde la experiencia de sentir que, en mi caso al menos, muchas de las cosas que soñaba y por las cuales me despertaba y después escribía, tenían que ver con todos estos malestares y sintomatologías que estábamos como viviendo colectivamente. Entonces, de ahí aparece, este proyecto de libro, digamos, su primera versión como libro se llamó Estados Mentales justamente, y lo postulé a un fondo del libro el 2021, una beca de creación que me adjudiqué, y entonces ahí terminé de escribir el libro. Ya, perfecto. Lo terminé de escribir 2021. Ya. Lo terminé de escribir el 2022, el libro. Y luego empezó a aparecer la idea de que tenía que tener como un formato físico que fuera acorde, digamos, como a lo que yo sentía que estaba dando vueltas por mi mente y mi imaginación. Y entonces el año pasado tiene una cianotipia. Sí, tiene hartos procesos entre medio, pero el año pasado lo postulé al CONARTE y ahí apareció como la primera maqueta y la primera fórmula, digamos, que tenía cianotipias originales. No nos ganamos el CONARTE, pero luego lo postulamos a un fondo del libro especial para publicaciones experimentales. Y con ese fondo
publicamos ahora este libro. Que claro, es un libro que tiene la particularidad de que tiene, por un lado, una costura que inventamos, que está sostenida con bisagras, que son 4 bisagras por libro porque sostienen las tapas y a su vez el lomo. Tiene 3 cuadernillos, cada cuadernillo está cosido a los hoyitos de los tornillos, que no hay tornillos, de las bisagras, y a su vez cosido a las tapas. Y las cubiertas, las tapas, están forradas en cianotipias. Entonces, cada libro, nosotros hicimos 200, tiene copias originales de cianotipia. Cada libro tiene 4 cianotipias porque son las tapas y el interior de las tapas. O sea que no hay ningún libro igual al otro. Ningún libro igual a otro. Y los interiores están impresos en risografía, que es una técnica, digamos, de impresión multicopiada, que tiene la particularidad de que se hace con tinta en base a arroz, entonces es bastante ecológica, y es tinta azul. Y bueno, escogimos la cianotipia porque sentíamos, o sea, al menos a mí me hacía sentido cuando conocí la cianotipia a través de Fabiola Pontigo, que se revela con la luz del sol. Sí. Entonces yo dije como, bueno, eso es muy parecido también a cuando uno se despierta y cuando uno se encuentra con lo que soñó y te queda como un residuo, en verdad. Y claro, la cianotipia queda en azul y lo que queda en azul en el fondo es lo que se quema. Entonces, ahí se nos ocurrió hacerlo de esta manera, que tiene en el interior algunas, bueno, ya están bastante intervenidos, pero unas cianotipias que hice yo, y en las cubiertas son cianotipias que diseñamos con Fabiola, que son manos, como refiriendo un poco a esta idea de que cuando uno está soñando, y para saber si estás soñando te tienes que mirar las manos. Y claro, en la portada tiene una mano y en la contraportada tiene otra que se ve como una sombrita nomás de la manito. Pero hay harta referencia también como al tarot. No tanto, o sea, sí, hay algunas cosas que tienen que ver con el tarot. Hay hartas mancias entre medio, hay harta brujería, pero todo tiene que ver, yo creo que finalmente con los estados oníricos. Con los estados oníricos, con lo simbólico, con que finalmente igual... bueno, todo símbolo de alguna manera tiene 2 caras, ¿no? Claro. Como la cara tangible, que es la forma, pero la evocación de esa forma, que son arquetipos, que son lenguajes inconscientes y que finalmente desde allí se levanta la interpretación. Entonces, para mí ese espacio del sueño es un espacio donde aparecen muchos símbolos y esos símbolos, bueno, uno los interpreta según cómo te pilla el día, como el momento en el que estás en la vida y muchas cosas. O sea, a mí me pasa que agarro ahora el libro y lo miro y puedo entender desde qué lugar escribí esas cosas, claro, pero ya no me siento en ese lugar. ¿Y cómo fue cuándo terminaste de escribir Elemancia? ¿Elemancia? El 2018 también. Que fue tu primer libro, sí. Sí. ¿Y cómo fue esa transición también de terminar un texto, un libro, publicarlo y pasar a otro claro, proyecto? El otro libro yo no lo... O sea, cuando los primeros poemas que hay aquí, que los escribí ese año, yo no pensaba que iban a ser parte de otro libro, no tenía el proyecto del libro en mi mente. Claro. Empecé a juntarlos dentro de un conjunto de poemas que les puse un nombre que ni siquiera está acá dentro de este libro, digamos, que se llama Anversos de la Conciencia, pero que ya tenía algo que ver con eso. Y porque también yo venía de un proceso en el que me había formado recién como profesora de yoga, entonces también estaba muy metiéndome en el tema de la meditación y de la lectura de ciertos textos que tenían que ver con la visión védica de la mente y que son cosas que también están en este libro, sobre todo hacia el final del libro hay harto contenido que tiene que ver como con estudios finalmente, como que yo creo que hay muchos estados mezclados aquí en este libro y me costó mucho tomar decisiones de cómo ordenarlo y para mí ahí fue fundamental el tener una editora. Que fue Florencia Vergara, que me dio vuelta todo el libro, que al principio quedé así como ¿qué? Y después dije, sí, estoy de acuerdo. Ay, qué bueno eso cuando tienes como una retribución de parte de alguien que está viendo el libro de fuera, ¿no? Claro. Como esa distancia con el texto que hace tanta falta tener. Sí, fue genial, me propuso otro orden, o sea, yo lo tenía súper ordenado como para lo que para mí eran esos estados, y ella me los
me los hizo dialogar de otra manera, y eso me permitió ver que en realidad había mucha más fluidez entre los textos que lo que yo estaba viendo. Y además yo tengo muchos cuadernos de sueños que había escrito y que los tenía transcritos, cientos y cientos, y ella fue escogiendo, porque encontró que también faltaban bisagritas entre los apartados, los capítulos del libro, y ella los fue incorporando, que se llaman orden de la completitud, que son esas bisagritas que en realidad yo le había puesto así a un cuaderno con muchos poemas, y ella fue como completando un poco como lo que faltaba entre esos estados con esos poemas. Entonces igual fue hermoso que ella se tomara esa licencia y la confianza para que fuera dándole forma al libro en la forma que tiene ahora, en ese orden. De hecho, yo le había propuesto que el libro tuviera 4 capítulos y tiene 5, como claro. que... Ahora en tu primer libro también hay que también es por tinta negra, hay una preocupación también por hacerlo ecológico, en este también. ¿Esa es una preocupación tuya o es una apuesta de la editorial? ¿Qué pasa ahí con la cuestión ecológica y los procesos que también tienen los libros que no son nada ecológicos, hay que decirlo? Claro. O sea, yo creo que es una preocupación mía y es una preocupación de la editorial, una preocupación como de cierta como coherencia, siento yo. Y que también yo siento que imprimir no es una cosa así trivial. Claro. Si igual hay árboles, hay un montón de tinta, una como huella de carbono enorme en imprimir un libro. Y en este caso, por ejemplo, nosotras lo estamos haciendo a mano. En todo el proceso manual de este libro, han habido 2 personas que han estado trabajando meses solo en imprimir, plegar, forrar tapas, encuadernar, Claro. que son Angie Toledo y Camila Edo. Además de todo el trabajo como que hemos estado haciendo con Estela, que ella fue quien diagramó y quien hizo la maqueta. Y además Fabiola, que ha estado imprimiendo, o sea, hizo 800 cianotipia. Nosotras creemos que es un récord Guinness, no hay nadie que haya hecho tantas cianotipias seriadas como ella. Entonces estamos muy o sea, fue un proceso hermoso también para ella y le tomó un montón de tiempo, obviamente, prepararlo. Entonces, claro, sí, hay una preocupación ecológica, pero también hay una preocupación de valorización de ciertos oficios, y que las personas que han trabajado en este libro son personas que particularmente tienen un interés por cultivarlo. Entonces, claro, no ha sido como, voy a llamar a una persona X que sabe coser este punto, sino que también hay una propuesta de esas personas detrás de esto. Hay un estudio, exacto, una investigación. Y claro, además de eso, también particularmente para el lanzamiento del libro, también estamos pensando en una propuesta más multimedial, porque finalmente igual estamos en una era en la que el libro sí se puede sostener por sí solo, pero si hay otros lenguajes que le apoyen y le aporten, como que crece un montón. Entonces también hemos investigado lo audiovisual con este libro, lo musical, lo performático. Estamos ahí buscando otros lenguajes, porque bueno, también es como nos gusta a nosotras trabajar como editorial. O sea, todos los libros que estamos publicando ahora, o sea, que hemos publicado siempre, en verdad, tienen otros soportes posibles. Y creo que eso sí es una preocupación particular de la editorial, como sello editorial, la capacidad de que estos libros puedan expandirse a otros lenguajes. Y mutar, claro. Y claro, en este caso, por ejemplo, ya la cianotipia es un lenguaje fotográfico que de por sí ya es un soporte. Para nosotras, como el diseño de la ingeniería de esta encuadernación es de por sí un arte también. Y nada, o sea, esa preocupación ecológica también tiene que ver con finalmente darle una dignidad particular al objeto también. Podríamos leer, a ver, se abre, me da como nervio abrirlo, porque es como apretadito, como cuando abres esos libros y se quebran, pero esto es una bisagra. Es una bisagra, pues sí, puede que hay unos que están bastante apretados, pero lo interesante es que justamente como la tapa tiene bisagra que está sosteniendo el lomo, el libro se puede abrir en 180 grados, claro, que es algo que pocos libros pueden hacer, incluso un poco más, se puede abrir bastante. No, sí se abre más. Se abre harto. Sí.
que era igual una preocupación de nosotras en los últimos libros que estábamos haciendo, que sentíamos que las costuras que estábamos explorando no se abrían tanto. Ahora, en poesía quizás no es tan importante, para una novela quizás más, pero sí, resultó bastante interesante el nivel de apertura del libro. Y claro, que es una comodidad para el lector en realidad, o sea, hay que pensar en el lector también. Sí, también nos equivocamos un montón, sí. Tuvimos que desarmar hartos libros porque lo habíamos hecho con un hilo demasiado delgado y muy elástico y se empezaron a desarmar, entonces ahora están cosidos con otro hilo, que es un hilo más resistente, entonces igual un montón de experimentos entre medio. Sí, pues, y ver el hilo del papel también, porque hay claro. esto, cuando coses con el papel al revés, se cierran. Sí. Son preocupaciones que para el lector. Leamos algo, un par de textos entonces, que es la primicia de esto, porque no se ha leído en ninguna parte. No, mira, seguimos teniendo premisas en Trepidante. Mira, no, de hecho no... les traje ahora de donación este libro, pero no han salido del taller. Están ahí guardaditos. A ver. Ya, este poema se llama Labores del Templo. Paréntesis. Coherencia cuerpo-mente, es decir, la flexibilidad buscada como habilidad, el ser se asienta donde dejamos de obstruirle. Cierro paréntesis. Las labores del templo contemplan actitudes propicias para trabajar, y nada hay más contemplativo que labrar el templo con la actitud templada y el cuerpo quieto, o en movimientos precisos, para que esta envoltura material sea vehículo sensible y puerta de este templo donde la mente es lo que tiembla y la labor lo que la quieta. Bueno, este poema también es un poema que escribí el 2018. Se llama Río Sarasvati. Sueño que batimos varillas de arroz en el río Sarasvati. Es la hora antes de que amanezca y la propicia para cosechar. El que tiene la varilla más larga va adelante, guía en silencio. Tenemos agua hasta la cintura. El flujo del río va lavando el arroz que crece en sus orillas, alimentado del légamo y la podredumbre. Los ductos de los desagües aparecen. Mientras avanzamos, vamos agitando las varas de arroz en las aguas hervidas. Es un flujo que apenas vemos, pero sentimos cálido contra las piernas. El río está sucio, pero limpia el arroz y el arroz va limpiando a su vez las aguas del Sarasvati. Un barco de carga choca con nosotros. Es tan alto que no vemos su cubierta. Nos bloquea el paso. Nuestros cuerpos amarillos y naranjos se elevan en saltos ligeros. Los tripulantes avanzan y nosotros oponemos resistencia. Así, debemos seguir lavando la mente como el arroz que bate las aguas del río. El agua va llenando todas las depresiones que encuentra. Repetición de la materia conforta ante lo abismal. Bueno, voy a intentar leer algo distinto. Bueno, he de decir que es un libro bastante largo. Me da un poco de plancha eso. Mira, yo he visto libros de poesía de 100 páginas, así que... Ya, pero este tiene más. No tiene más de 100. Sí, mira, tiene 115 páginas. Ah, es un nuevo récord para mí. Yo había visto. Sí, me da un poco de plancha, pero bueno. Leo Videla que sacó Safari, que tenía como 105. No, hay gente, el Héctor Hernández también tiene unos libros larguísimos. Mira, este poema es el poema que está en 50 golpes. Ah. Ya, se llama Este estado de estado. No nos hemos ganado todavía
el derecho, regalo a no tener policía, a veces los agujeros que quedan en la piel no dejan ver el otro lado porque la superficie es densa, porque la propia barrera impone dolor ante el impacto. Así, mediremos los proyectiles y sus estadísticas en número de balines, pero no olvidaremos que la carne no puede atravesarse como se taladra una pared, ni puede cerrarse rápido como el agua tras la onda. Nuestra solidez aún depende de la suavidad del tacto, de la blandura del alimento, del cierre de un abrazo. Incluso si quedara la perforación, el aire puede atravesar conteniendo la palabra y llevarla lejos para que la oigamos y la oigan en otros lados. Y el líquido rojo que de la carne emana tiene la viscosidad suficiente para pegarse a las paredes como forma tangible de esa palabra. Haciendo un paréntesis, te voy a llevar a tu rol de editora. Ya, pregunte. ¿Cuántos libros ya tiene Tinta Negra? Tinta Negra, este es su libro, creo que número 13. Oye, son muchos. ¿Sí? Sí. ¿Y están funcionando desde...? Yo Hace llegué, poquito igual, ¿no? No, yo llegué a la editorial el 2018 y la editorial funciona desde el 2016. Ya. Sí, o sea, tiene 8 años la editorial. Desde que nos constituimos como empresa, como SPA, ya así como constitución de empresa como microeditorial, el 2020. Sí, 4 años. Y desde... En septiembre cumplimos 4 años como de ya ser una sociedad, digamos. Claro. Sí. ¿Y cómo ha estado? Porque claro, aquí me trajiste también, o sea, no me trajo a mí, le trajo a la biblioteca por prestar este espacio maravilloso para hacer este programa. Una novela, que esta no es su primera novela, ¿no? Es la primera novela de Cata. Ya. Su segundo libro, ella publicó un poemario primero y es su primera novela. Sí. Pero no la primera novela de la editorial. No es la primera novela de la editorial, es la segunda novela. La primera fue Panguipulli y 9 relatos de Diego Corbera. De Diego. Que también pensamos en que fuera un libro que tuviera como un formato parecido, como también conservar una especie como de colección o de línea, al menos en narrativa, porque en poesía sentimos que tenemos más libertad para jugar con los formatos. Y también te traje ahí el libro de Camila Almendra. De la Camila Almendra, Gen Lumínico, que lo presentó también en la radio hace un tiempo. Sí. Salió muy bonito eso y que brilla en la noche. Brilla en la oscuridad como esas estrellitas que se pegan al techo. Sí, y ese libro, claro, tiene una serigrafía en la portada que hace que brille en la oscuridad. Y es un libro que trabajamos harto con inteligencia artificial para generar la imagen de la portada y la imagen de los interiores. Ahí Estela estuvo entrenando una inteligencia artificial para poder dar como con el universo más o menos que sentíamos que se estaba generando en el imaginario del libro. Así que igual es interesante ese diálogo, porque igual es un poemario de ciencia ficción, que igual es un género raro. Claro, igual como... esta como, no sé si dicotomía, pero esto de jugar con los oficios antiguos como la cianotipia y jugar con la inteligencia artificial. Todo lo están conjugando en la editorial. ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿Es un buscar natural? O sea, es que yo creo que igual es hermoso la posibilidad de cómo la tecnología permite nuevas cosas, pero al mismo tiempo para nosotras es muy importante no perder el contacto con lo concreto, con lo material y con los oficios. O sea, por ejemplo, en el libro de Dedos, nosotras hicimos una convocatoria de ilustradores, por ejemplo. Claro. Que fue muy bonito porque llegaron cosas muy variadas y nos permitió poder trabajar directamente con una persona que ilustra a mano, digamos, claro. Así como con lápiz y papel. Entonces, si bien este libro fue impreso en una imprenta, claro, el proceso de la ilustración de la portada y del interior, que es una ilustración como tipo cómic, es una ilustración súper a la vieja escuela en ese sentido, ¿no? Y eso es hermoso. Es como muy del Eternauta también. Muy el Eternauta, sí. Muy el Eternauta. Muy el Eternauta. También hablamos harto de eso el otro día en el lanzamiento de ese libro.
Sí, es un referente importante, yo creo, y por eso también escogimos a este ilustrador, porque sentimos que podía llegar a eso y porque sabíamos que queríamos una ilustración que fuera en negro, como blanco y negro. Sí, yo creo que, o sea, no hay que cerrarse en el fondo no. como la posibilidad. La idea es siempre expandir y Sí, es interesante porque, por ejemplo, con el libro de dedos, yo cruzar los diálogos. yo igual crucé un diálogo con inteligencia artificial que fue más una curiosidad. Dije, quiero saber qué interpreta la inteligencia artificial del libro. Entonces metí el libro completo a una inteligencia artificial, adjunté el documento. Y, por ejemplo, esta novela sucede en Icalma y se habla todo el tiempo de un conflicto como en el cual Wallmapu es un territorio independiente. No se llama Wallmapu, pero de alguna manera aparece, ¿no? Hay muchas palabras de Mapuzungún en la novela. Hay una autonomía en el fondo del Biobío hacia el sur. Y ChatGPT no lo menciona en ningún momento. En ningún momento dice, habla de mapuches, habla de autarquias, de nada, ¿no? Hace una interpretación del personaje principal. Y ahí fue como, ok, también es interesante ver como los sesgos políticos de las inteligencias artificiales. La inteligencia no leyó eso y es algo transversal en el libro. Entonces también lo comentamos harto con Cata. Le dije, oye, me llama mucho la atención que esto no aparezca. O, por ejemplo, hay un crimen a un personaje trans, que es como trans cyborg, y la inteligencia artificial me arrojó un paper de 5 páginas y tampoco aparecía eso. Entonces fue como, bueno, como ChatGPT está escogiendo muy bien qué poner, y yo le hice un montón de preguntas y estuve harto rato ahí como intentando ser más específica y nunca apareció. Entonces también es interesante hacer esos juegos, por más de que yo no utilicé nada de ese texto. Te hace un clic, claro, para saber cómo están recibiendo la información quienes están buscando también. O sea, una información súper sesgada de partida. Sí, sí. Y claro, por ejemplo, con la ilustración de Pistila también nos pasó harto eso, que nosotros les poníamos a este, se llama, no recuerdo cómo se llama la de ilustración. La aplicación que utilizamos, bueno, que Estela buscó varias, Midjourney se llama. Nos aparecían, al principio fue como unas minas así hegemónicas totales, y era un montón de rato para poder llegar como una ilustración que hubiese un rostro femenino pero que no estuviera sexualizado, por ejemplo. Fue harto rato poder como salir también de... Rato que no tienen los jóvenes, por ejemplo. Claro. Que no se dan. Claro, pero en el fondo estoy la pensando inteligencia en quiénes son los que ocupan. Digamos. Pero la inteligencia artificial en el fondo se entrena contigo, digamos, claro. Como que hay un diálogo para poder ir, entre comillas, perfeccionando ese algoritmo. Pero claro, Estela estuvo un montón de rato ahí, muchos días, semanas, que estuvo ahí jugando, salían un montón de alternativas y todas eran como, pero se ve así como súper mina, como no queremos que sea una mina. No nos interesa, no es el personaje, como no es lo central del personaje. O desde su color de piel hasta sus rasgos y todo. Claro. Entonces, sí, o sea, son herramientas que yo creo que como todas las herramientas hay que tomarlas con pinzas y ver si te sirven, si no te sirven. Y saber cómo usarlas también. Saber cómo usarlas, claro. No demonizarlas, como claro. que... Y yo creo que sí, pues hay un diálogo. O sea, por ejemplo, acá también, no sé, por ejemplo, estas imágenes que están al interior del libro son cianotipias que fueron escaneadas. O sea, ya igual hay un proceso de digitalizar algo análogo. Incluso esta cianotipia ya es un escáner de otra cianotipia, entonces como que también ahí ya hay un proceso de transformación de ese original. Entonces, bueno, yo creo que también son partes de los juegos, y también es como buscar qué es lo que, al menos para nosotras como editorial, nos importa, es esa correspondencia entre el contenido del texto y su forma. Entonces... ¿Y cómo llega al lector también? ¿Cómo llega al lector? ¿Cuál es la propuesta de lectura que le estás proponiendo? Exacto.
O sea, yo tenía muy claro en mi mente que quería que esto tuviera bisagra desde el día 1. Yo quería que fuera una puerta. En un principio era con madera y intentamos hacer cianotipia en madera y era un cacho así, pero imposible. Como no, ya lo voy a soltar. Como, Marti, lanzamiento, tenemos el sábado. Cuéntanos un poco de eso, cómo se viene, qué hora es, dónde va a ser. El lanzamiento, bueno, hay varias instancias. Ya. Pensamos que hubiesen instancias distintas dependiendo, porque igual se puede tomar el libro por muchas aristas. Entonces, va a haber una primera instancia de lanzamiento que es el sábado 24 a las 6 de la tarde en el Centro de Interpretación Patrimonial de todas las aguas del mundo, que va a ser una instancia de lanzamiento en la que en realidad es más una invitación como a la experiencia del libro, porque van a ver como originales, semiotipias en grande. Va a estar la composición musical que hizo Eli Wewenchu, que hizo una composición para acompañar la lectura. Hay también material audiovisual que hizo Emilia Insecta para la experiencia. Y todo ese montaje de la producción como de esa instalación la está haciendo Valentina Capes y Miro Mautz. Y esa instalación, claro, el lanzamiento es el sábado y va a estar abierta a público el lunes y el martes, el lunes 26 y el martes 27 en la tarde, hasta las 7 de la tarde. Por si alguien no pudiera ir al lanzamiento o quisiera ir a ver la instalación, exposición con más calma también. Claro. Y el día miércoles 28 en Galería Barrios Bajos vamos a hacer un conversatorio en el que vamos a hablar más como del proceso del libro. Porque igual a nosotras nos parece importante que esté todo el equipo, porque en realidad ha sido un equipo súper grande el que ha estado detrás de todo el proceso. Que tiene muchas cosas a donde... Tiene muchas cosas y por eso te decía, como que estamos intentando generar instancias como para ir abordándolo de distintos lados. Porque que todos los oficios puedan dialogar también. Exacto, entonces ahí me parecía importante que estuvieran también las encuadernadoras, la Fabi que hizo la cianotipia, bueno, que esté Estela también en todo su proceso de diseño. Entonces, bueno, ese conversatorio va a ser en Galería Barrios Bajos el 28. El miércoles 28 a las 7 de la tarde. Sí. Y luego también van a haber un par de talleres, porque bueno, ambiciosas. Y esos también los vamos a estar... ¿Pero talleres de escritura, que en el fondo es como un poco experimentar el proceso creativo que hemos levantado con este libro. Y ahí va a ser uno el sábado 31. En Club de Estampa. Ay, pero un agosto muy ocupado. Muy ocupado. Es que eso fue una tontera nuestra de gestión, pero nada, ya nos lanzamos, ya está. Y el 2 o 3, no recuerdo, 3 de septiembre, también ahí en Corral, en la Escuela de Artes y Oficios de Corral. Sí, ahí todavía no hemos hecho esa difusión, debiera salir prontito, porque son pocos cupos. Pero bueno, todo un poco en función de mediar la experiencia de la lectura nomás, porque yo siento que es algo que es importante hacerse cargo. Sí. Que no, tampoco es que se dé mucho. No se da mucho y yo creo que igual está bueno. Sí. Las cosas ásperas de la poesía. ¿Dónde se vende el libro? Bueno, nosotras lo vamos a estar vendiendo en el lanzamiento, lo vamos a estar vendiendo también por nuestra página web y por nuestro Instagram, nos pueden escribir. Y también va a estar ahí en Gato Caulle, que es nuestra... ¿Ya lo entregas? ¿Todavía no lo entregas en Gato Caulle? Todavía no lo entrego en Gato Caulle porque no tengo tanto stock todavía. Espero que ya a partir del lunes tenerlo ahí. ¿Y cuántos ejemplares? Mira, este tiraje se supone que son 200, pero no estamos llegando a los 200 de una. Entonces, llevamos como 60 y tantos encuadernados, que yo creo que está súper bien para un lanzamiento y para hacer esta primera distribución. Así que vamos a ir de a poquito también, porque igual es parte del proceso de hacer a mano que es imposible. O sea, no es, claro. Y tampoco tenemos espacio para guardar 200. O sea, esas también son las diferencias entre una editorial, una microeditorial y una editorial de la industria editorial, como el bodegaje, distribución. O sea, no tiene sentido pensar en
en imprimir cantidades tan grandes si no tienes cómo moverlo ni dónde guardarlo. Entonces, en la medida en que se vaya moviendo el libro, también vamos a tener que ir reponiendo y sacando, y eso es mucho más orgánico también. Sí, es verdad. Sí. Perfecto, entonces los dejamos con esa invitación. Se nos está quedando dormido el control. ¿Corte musical? Ay, mira, interesante propuesta. Ya. Mientras yo le digo que está como Martina piensa en la canción, y yo los dejo súper invitados entonces al sábado en Todas las Aguas del Mundo. Para quienes no sepan dónde queda en Yungay, ¿no? No es General Lagos esa calle. Yungay 711. Yungay 711, frente a Catocaulle, ¿no? Un poquito antes, Un poquito antes de Catocaulle. Está ahí corte de apelaciones. Exacto, Sí. ahí se entra por una puertita y llegamos a Todas las Aguas del un Mundo. bunkercito que está a un costado. Sí, es bien bonito. Es muy hermoso muy el lugar. hermoso el lugar. Y agradezco mucho también a Florencia Ninat. Y bueno, particularmente este lanzamiento está siendo ahí porque este mes es el mes de la fotografía. Y como este libro tiene este componente importante de la cianotipia, Que son como las primeras fotografías, ¿no? Claro. fueron las primeras fotografías. Que hay que decir que esta técnica la creó una mujer, Anna Atkins. Anna Atkins. Sí. Entonces, bueno, en ese marco también es que estamos haciendo Claro. el lanzamiento ahí en Todas las Aguas. Perfecto. Ya, Sí. pues entonces el sábado 18. Y para quienes se quieran inscribir en el taller del 31. Va a estar disponible, ya mañana debiera estar disponible un formulario. Ya. Y vamos a subir también ahí las gráficas y todo en, para en las redes de Tinta Negra. de Tinta Negra. Sí. Perfecto. Entonces con esa información nos quedamos. Quiero agradecer nuevamente a la biblioteca por prestarnos Ujú. este hermoso espacio para hacer el programa. Y no sé, pues si nos vamos con canción. Ya, sí, quiero pedir una canción. Una Toño. canción excelente. Eso. Nos vamos con música entonces y nosotros nos encontramos. Tengo que decirla. Ya, se llama El Fuego, de una cantante argentina que se llama Morita Vargas. Eso. Ya, y nosotros, Toño, nos encontramos, todavía no sabemos bien. Sí, claro, los viernes a las 6, pero no sé si todos los viernes o viernes por medio, va a depender de la producción. Muchas gracias y nos vemos, po. Chao. No sé, la poesía dirá cuándo.
Es todo por hoy. Chao, chao, nos No encontramos cantaremos a después. las rosas, las dejaremos madurar para hacer mermelada de mosqueta. Trepidante regresa el próximo jueves en Radio Universidad Austral de Chile.